Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. Buenos días amigos, desde esta semana Ecuador es oficialmente patria alfabetizada, un hecho que ocurre por primera vez en la historia gracias a la firme decisión del gobierno de la Revolución Ciudadana de acabar este mal. Les tendremos un informe completo sobre los alcances de esta meta. Buenos días y bienvenidos. Adicionalmente, trataremos la disposición del presidente de la República de revertir algunas de las concesiones camaroneras de la isla Puná, porque varias de las compañías asentadas en la zona funcionan irregularmente, evaden impuestos y no ofrecen condiciones laborales mínimas ni justas. ¿Qué tal amigos? Finalmente Ecuador inicia la próxima semana la quinta ronda de presentación internacional de la iniciativa Yasuní ITT, una ofensiva diplomática y técnica que busca dejar el petróleo en el subsuelo en una zona protegida de la Amazonía, a cambio de la contribución económica de la comunidad internacional para invertir esos recursos en proyectos de desarrollo social, reforestación, energías limpias y conservación. Arrancamos de inmediato con la información. Así es, Manta, en la provincia de Manabí, fue la ciudad escogida para declarar oficialmente al Ecuador como patria alfabetizada. Una meta alcanzada gracias a la implantación del programa de educación básica para jóvenes y adultos Manuela Sáenz, cuyo concepto deja atrás las campañas de alfabetización limitadas en tiempo y continuidad para establecer programas sostenidos y duraderos. Catalina Llanes nos enseña que la disminución de la tasa de analfabetismo por debajo del 4% de la población alcanzada el pasado mes de agosto cumple con los estándares internacionales de la UNESCO, pero también implica eliminar todo el porcentaje residual y lograr hasta el 2012 que todos los alfabetizados completen su educación básica. Con mucha alegría y la presencia de 14.000 personas, entre estudiantes, alfabetizadores y autoridades que se dieron cita en el Estadio Jocay de Manta, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, declaró al Ecuador como un país alfabetizado, hecho que ocurre 2 años después de que el presidente Rafael Correa tuviera como uno de sus objetivos políticos el erradicar este problema social del país. Según la UNESCO, un país está listo para solicitar esta declaratoria a escala internacional cuando su población analfabeta no supera el 3.9% del total de habitantes. Y el Ecuador lo logró. Desde el 2007 al 2009, la tasa de analfabetismo disminuyó del 9.3 al 2.7% en personas mayores de 15 años, que es el rango desde el cual se determina el nivel de analfabetismo en una población. Ecuador, patria alfabetizada para todo el mundo. El programa de alfabetización se desarrolló a través de 5 subprogramas. Manuela Sáenz, que está dirigido a la población mestiza, el de Dolores Cacuango para comunidades indígenas y campesinas, el programa Voluntad, dirigido para personas privadas de la libertad, el de Cordón Fronterizo para habitantes residentes en esas zonas y el de capacidades diferentes para aquellas personas con discapacidades. Más de 160.000 estudiantes de segundo año de bachillerato trabajaron en el proyecto, que dio como resultado 420.000 personas alfabetizadas. Cada alfabetizador tenía a cargo 10 personas y hoy al culminar su misión nos cuentan su experiencia positiva. Tal es el caso de Carmen Mariño, maestra alfabetizadora de personas con discapacidades diversas. Para mí es enseñar a los demás a leer y escribir, es algo lindo, algo bonito porque yo pienso en mí, ¿no? Que antes no tenía quien me enseñe y para mí es lo mejor enseñar a otras personas con mi misma discapacidad. Mientras que Miguel Rueda, participante del programa Voluntad, no pierde la esperanza de que cuando obtenga su libertad, él pueda forjar un mejor futuro en base a su conocimiento. Agradezco a cada una de las personas que han hecho posible que nosotros seamos iletrados, que nosotros las personas que hemos sido analfabetos podamos tener un límite de un nivel académico. Celina Alao, oriunda del cantón San Lorenzo en la provincia de Esmeraldas, afirma que hoy, después de ser alfabetizada, tiene mayor independencia. Pero aquí estoy, soy una mujer libre, orgullosa, porque ya sé leer y escribir. Y le pido
mis compañeros nocturnos, pongamos de nuestra parte, aprendamos para ver si en el mañana somos otro. El ministro Vallejo felicitó a las personas alfabetizadas y anunció que inmediatamente se comenzará a trabajar para una nueva meta: lograr que todos los alfabetizados completen su educación básica hasta el 2012. Mientras tanto, quienes están dentro del proceso de alfabetización construyen día a día sus sueños. Yo no sabía restar, yo ya sé restar. También sé un poco multiplicar ahorita ya, porque me están enseñando más. Porque nunca es tarde para aprender. Todos tenemos la oportunidad de salir adelante y ser alguien mejor en la vida. Todas estas acciones se fomentan en la cuarta política del Plan Decenal de Educación, mismo que fomenta la erradicación del analfabetismo y el fortalecimiento de la educación continua para adultos, que también es un derecho que contempla nuestra Constitución Política del Estado. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Una buena noticia que sin duda nos debe de llenar de orgullo, a pesar que parezca increíble. Cambiamos de tema. Los cancilleres y ministros de Defensa de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, se reúnen este martes en Quito, en el marco de la reunión extraordinaria resuelta por los mandatarios y jefes de Estado de la UNASUR el pasado 28 de agosto en la ciudad argentina de Bariloche. El encuentro servirá para que los ministros diseñen medidas de fomento de la confianza y la seguridad, de manera complementaria a los instrumentos existentes en el marco de la Organización de Estados Americanos, OEA, y en la que se incluyen mecanismos concretos de implementación y garantía para todos los países y aplicables a los acuerdos existentes con las naciones de la región y extrarregionales. En el evento también se abordarán temas como el tráfico ilícito de armas, narcotráfico y terrorismo, en el marco del respeto a los principios de soberanía, integridad e inviolabilidad territorial, y no injerencia en los asuntos internos de los estados. Cerca de 900 millones de dólares en los próximos 3 años, alrededor de 300 millones por año, es la cifra que la Corporación Nacional de Telecomunicaciones invertirá hasta el 2011 en la dotación de líneas telefónicas, internet y fibra óptica para las diferentes provincias del país, y en especial para las zonas rurales donde aún no poseen esta tecnología. El ministro de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, Jorge Glass, informó que a partir del primer trimestre del 2010 se entregará cerca de 50.000 líneas telefónicas y 5.000 puertos de Internet a más de 1.000 poblaciones rurales en Azuay, Cañar, Loja, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Manabí, Galápagos, Bolívar, Imbabura, Carchi, Chimborazo, Napo, Pastaza y Sucumbíos. Con esta decisión se incrementará en 1 millón el número actual de usuarios en Internet y en 2 millones el número actual de abonados del servicio de telefonía fija. Es importante señalar que en base a las políticas públicas, los servicios de telefonía rural cuestan exactamente lo mismo que los servicios de telecomunicaciones de telefonía fija en las zonas urbanas, y con beneficios especiales en cuanto a inscripción, diferimiento de cuotas en la inscripción de la línea telefónica, o en zonas específicas, exoneración de la cuota de inscripción. Cuesta 1 centavo la llamada del minuto, la llamada dentro de la localidad, y 2 centavos a cualquier parte del país, tal cual tuviéramos una línea telefónica en Quito, Cuenca, en Guayaquil, en cualquier parte del país. Nuevas perspectivas de exportación de productos ecuatorianos hacia mercados como el de Venezuela se abren tras la intervención del gobierno del presidente Rafael Correa en la búsqueda de nuevas alternativas de exportación. Catalina Llanes revisa las cifras entre Ecuador y Venezuela y la posibilidad de incrementarlas tras la reunión de empresarios de ambas naciones. Veamos. En los próximos 60 días, 112 empresas ecuatorianas empezarán a vender sus productos a Venezuela. Esto tras la visita de empresarios venezolanos a nuestro país a finales del mes pasado, quienes concretaron compromisos de compra por un monto aproximado de 62 millones de dólares. Entre enero y junio de este año, el país exportó a Venezuela 268 partidas, es decir, bienes de distinta índole entre productos elaborados, semielaborados y materias primas, lo que representó ingresos adicionales por casi 230 millones de dólares. De ese total, 46 millones corresponden a la partida de productos textiles, seguido por atún con 33 millones, preparaciones y conservas de pescado con cerca de 31 millones. Venezuela se convierte en un mercado con amplias oportunidades para nuestros empresarios, después de que Colombia dejó de negociar con ese país cerca de 7.000 millones de dólares, lo cual amplía el abanico de posibilidades que tiene el Ecuador para captar este mercado.
Según información difundida por empresarios venezolanos, cerca de 52 millones se destinarán a la compra de insumos para la industria de la construcción, 9 millones irán a la compra de textiles y $620,000 a la adquisición de comestibles. Todo lo que esté dentro de la canasta básica, Cadivi le va a dar una revisión muy rápida por cuanto es lo que necesitan abastecer primero de primera línea con el tema del problema de Colombia, y es lo más urgente para abastecer en el mercado venezolano. La posibilidad de incrementar las ventas externas mantiene optimistas a los empresarios ecuatorianos e incluso la preocupación que tenían por la demora de los pagos a nuestros exportadores por parte de la Comisión de Administración de Divisas de Venezuela, Cadivi, ha disminuido, después de que el representante de este organismo venezolano, Manuel Barroso, en una reunión con empresarios ecuatorianos, asegurara que Ecuador tendrá un trato preferencial para los pagos. El comandante Manuel Barroso, él se ha comprometido y estuvo en nuestra Cámara informando a los empresarios de que el gobierno de Venezuela garantizará el pago. Y es más, anunció que hasta fines de año estará implementados los mecanismos de compensación de pagos a través de esta nueva moneda virtual que la denominarán el sucre, a través del que a nosotros nos pagarán en nuestra moneda, en la moneda de circulación ecuatoriana, en dólares, pero ya a través directo del Banco Central, sin tener que cruzar esa serie de laberintos para poder acceder al pago. Un ejemplo de ello es el pago que se efectuó a la empresa de Productos Paraíso de Ecuador, fabricante de colchones, por sus recientes exportaciones hacia el país llanero. Según el representante de la Cámara de la Pequeña Industria, CAPEIPI, actualmente existen 120 empresas afiliadas a este gremio, que están en capacidad de exportar aproximadamente unas 66 partidas arancelarias, que comprenden alimentos, textiles y confecciones, lo que en suma representa reactivación productiva y generación de más plazas de trabajo para el país. Además, aspiran que con una adecuada promoción, el Ecuador pueda colocar por lo menos unos $1.000 millones en este mercado en los próximos años. Yo sí considero de que nosotros tenemos una potencialidad hacia ese mercado y podemos ayudar al mercado venezolano y al pueblo venezolano a suplir muchas necesidades. Para octubre se prevé una segunda reunión con los empresarios ecuatorianos y en noviembre se espera que una delegación de 100 empresas del Ecuador viaje hacia Venezuela para participar en la Feria Internacional del Estado de Valencia, donde nuestros empresarios podrán negociar nuevos espacios para este mercado. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Y en otro tema, el Gobierno Nacional impulsa la titulación de tierras para que los campesinos de las provincias puedan trabajar con la certeza de gozar de sus beneficios. Asimismo, impulsa el acceso a créditos convenientes para financiar la producción agrícola y, como nos comenta Cristian Caiza, revertir el proceso de migración campo-ciudad que además provoca el abandono de la tierra. Este es el Cantón Espejo, en la provincia del Carchi, cuya cabecera cantonal es la ciudad de El Ángel, habitada por cerca de 5.000 personas. Su economía se sustenta en su gran riqueza agrícola por la fertilidad de las tierras, como sucede en la parroquia San Isidro, donde sus pobladores se organizaron para generar un proyecto que los beneficiará sobremanera. Este es el proyecto de adquisición de tierras, proyecto comunitario. La Asociación Agroindustrial San Isidro es la principal beneficiada con este proyecto, ya, con una hacienda de 102 hectáreas de tierra y lo importante, que tiene el sistema de riego por aspersión. Son cerca de 800 personas las que se beneficiarán del proyecto y que se agrupan en la Asociación Agroindustrial San Isidro. Su gran sueño es ser los únicos propietarios de 102 hectáreas de tierra con un sistema de riego por aspersión, para lo que requieren que el gobierno nacional los apoye entregándoles el 100% de crédito a través del Banco Nacional de Fomento para cubrir el costo del proyecto, que es de $720,000. Este es el programa de tierra para los campesinos, ¿verdad? Que las haciendas que están en poder del Estado se le estamos dando a los campesinos. Esa es parte de la Revolución Ciudadana, compañeros. Las haciendas que han caído en manos del Estado, incautadas, etcétera, no es que las vamos a privatizar para que la compren los mismos terratenientes de siempre. Va a ir a los campesinos con apoyo del Estado, con riego, con crédito. Aquí se cultivan cereales, gramíneas, papas, pero principalmente alcachofa. De hecho, es la principal actividad a la que se dedican los habitantes de la zona y que les representa los ingresos suficientes para poder mantener a sus familias.
Sin embargo, su principal necesidad es terminar con el sistema de intermediación en la comercialización de sus productos, lo que contribuirá a acrecentar sus ganancias y así poder cumplir con las instituciones crediticias. Invertimos una cantidad de $3.000 por hectárea, pero recuperamos en un año y medio $12.000, que tendríamos una ganancia del 300%. Que nosotros pensamos en el plazo que el gobierno del Ecuador nos da para 10 años, esperamos nosotros poderlo pagar en 3 años. Pero para que los pobladores de San Isidro puedan trabajar la tierra eficientemente, requieren la construcción total del canal de riego que hace más de 30 años quedó inconcluso. Sí, para esto necesitamos el canal de riego para la producción de todos estos productos que nosotros estamos en capacidad de hacer todos los cultivos que hay, nuestros granos que se producen en estas tierras. Esta es una clara muestra de que los compromisos adquiridos por el gobierno nacional son cumplidos, beneficiando así a las clases más desposeídas del país, como son los habitantes de la parroquia San Isidro en la provincia del Carchi. Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El Ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano entregó 477 escrituras y 244 bonos de viviendas a las familias de varios cantones de la provincia de Imbabura. El ministro del ramo, Walter Solís, también entregó otras 99 soluciones habitacionales en la comunidad Las Villegas, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, y entregó una vivienda a Dolores María Zavala, quien en febrero pasado perdiera su casa durante un deslave. El funcionario aseguró que la prioridad del gobierno central es dotar de una vivienda digna a todas las familias más desposeídas del país. Téngalo claro, no es plata nuestra, no es plata del ministro, no es plata de los funcionarios, ni siquiera del presidente. Es la plata de ustedes, es la plata del pueblo ecuatoriano, que siempre debió haber estado en ustedes. Todos los gobiernos debieron haber invertido en ustedes, en la gente que necesitaba, una ayuda del Estado para poder regularizar la tenencia de su tierra. Otros gobiernos no lo hicieron así. Tampoco el bono de la vivienda es plata nuestra, ni tampoco, hay que ser claro, fue invento nuestro. El ministro de Gobierno, Gustavo Yalc, visitó las provincias fronterizas de Francisco de Orellana y Sucumbíos a fin de entregar 28 patrulleros, 70 motocicletas y material de dotación para los comandos de policía provinciales acantonados en dichas jurisdicciones. En la ciudad de Coca, el funcionario entregó una unidad móvil de atención ciudadana, un bus equipado con tecnología de punta para el combate de la delincuencia. Por la noche, el ministro de Gobierno participó directamente de un operativo de control antidelincuencial en bares, discotecas y centros nocturnos, hoy clausurados por laborar al margen de la ley. El operativo incluyó la verificación de ciudadanos extranjeros indocumentados que trabajaban ilegalmente en el país, la inauguración de un destacamento policial en el sector de La Bonita y otros similares en las poblaciones de Xuxufindi, Sanzaguay y Tarapoa constan dentro de los planes de mejoramiento de la seguridad de la población en esa zona sensible de la frontera. Y esos espacios que estamos impulsando a nivel de cada una de las provincias es poder trabajar en conjunto con las autoridades locales, con los gobiernos seccionales, con la Policía Nacional, con el sistema de justicia, con la Fiscalía, con los jueces. Porque cada uno de ellos, cada uno de nosotros, tenemos una parte de corresponsabilidad en el tema de la seguridad ciudadana. La policía tendrá que asumir su parte de trabajo, el Ministerio de Gobierno, lo estamos haciendo, lo seguiremos haciendo, falta mucho por hacer, sin duda. Hoy es un avance esta logística, el trabajo de la policía de depuración, de exigencia disciplinaria internamente se está realizando. Después del corte, conozca los esfuerzos que impulsa el Ecuador para evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas métricas de carbono, que se producirían por la quema de los combustibles fósiles existentes en el campo ITT y preservar intocado el Parque Nacional Yasuní. Una decisión valiente y visionaria que ha llamado la atención del mundo entero. Siga con nosotros aquí en El Ciudadano TV. La iniciativa ITT Yasuní es una gran propuesta que tiene el gobierno ecuatoriano ante la situación que está viviendo el mundo, sobre todo con el cambio climático y con la serie de circunstancias que vivimos
los que habitamos en esta tierra. Es una gran propuesta que comienza a ser difundida no solamente en el país, sino también y fundamentalmente en el exterior. Vamos a conocer hoy a fondo lo que significa esta propuesta, como se dice, la gran propuesta de un país pequeño ante el mundo. Hemos invitado al doctor Francisco Carrión. Él es uno de los integrantes de este consejo, digamos, permanente que representa el gobierno nacional y que lleva ante el mundo esta gran propuesta que es única en el mundo. Si se le dice a un país, ¿qué me ofrece Ecuador entonces para yo contribuir con los recursos? Es decir, los países europeos le preguntan al Ecuador, ¿qué ofrece Ecuador para yo concientizarme, además de lo que habíamos dicho, de este respeto y apoyo y de este interés por el cambio climático, pero qué otras cosas ofrece esta propuesta? Bueno, ofrece este compromiso, que es un compromiso con la especie humana y con el planeta, en una pequeña dimensión, porque finalmente la superficie no es mayor comparada con todo el planeta, pero en todo caso, inclusive, según los estudios de los técnicos que manejan la propuesta, hasta podría ser un buen negocio, porque nosotros, ¿qué es lo que hacemos? En el momento en que dejamos el petróleo bajo tierra, no lo quemamos, porque eso se transformaría en un combustible, protegemos las especies, la naturaleza que está en el parque e, insisto, defendemos los derechos humanos de los pueblos que se encuentran ahí. Este mecanismo lo que hace es, a través del depósito de estos recursos en este fondo fiduciario, destinarlos a estos proyectos o estos ámbitos a los cuales me he referido. Todos salimos ganando a través de esta propuesta y el que más sale ganando, por supuesto, es el planeta y es el ser humano. Hay este concepto de créditos de carbono. ¿Cómo explicamos eso? Ese es un elemento que cada vez crece más y es el... Muy atractivo, además. Sí, por lo demás muy atractivo, pero tenemos que estar conscientes que la propuesta ecuatoriana del Yasuní ITT es una propuesta que no entraría dentro del esquema tradicional porque el mercado de carbono, sobre todo el mercado europeo de carbono, está dentro de los esquemas establecidos en el protocolo de Kioto sobre cambio climático y la propuesta nuestra sale de ese esquema, es una cosa más innovadora todavía. Podemos entrar en lo que se llama el mercado voluntario, es decir, simplemente aquellos que quieren contribuir podrían adquirir unos bonos, unos certificados garantía Yasuní, que les llamamos CGIs, que emitiría el Estado ecuatoriano para que sean adquiridos y en el caso de que Ecuador en 10, 15 años resolviera, cosa que no prevemos, la explotación, esos documentos, esos papeles puedan hacerse efectivos. Y ahí es un tema muy importante, porque la pregunta que viene es, a ver, ¿cómo me garantiza usted, Ecuador, el que no venga un gobierno, porque el compromiso de no explotar es un compromiso ad infinitum? Claro. Es decir, el compromiso es no explotar al infinito definitivamente ese petróleo. Pero los mecanismos que se ha establecido dentro del contexto de la propuesta lo que hacen y buscan es hacer menos atractiva la explotación de petróleo de cara hacia el futuro. Ya, ahora, esta es como una séptima ronda. Han existido anteriores rondas o compromisos justamente vinculados con el ITT y Yasuní. ¿Qué ha pasado antes y qué diferencia ahora? A ver, mire, lo que pasa es que, y en esto hay que insistir, es una propuesta tan revolucionaria que es un proceso. Es un proceso, inclusive desde que yo estoy en esta función, que es 1 año y medio, he vivido procesos de enriquecimiento a la propuesta, de sugerencias, hemos contratado consultores, muchos de ellos europeos, para que establezcan los mecanismos para hacerle viable, sobre todo los mecanismos de la ingeniería financiera, porque los principios básicos son los que le acabo de relatar, pero hay mecanismos que los especialistas han ido diseñando y ahora tenemos ya una propuesta que es mucho más consistente, mucho más sólida y mucho más viable. Porque inclusive ha habido momentos en que la propuesta estuvo a punto de caerse. Sí. El mismo presidente lo admitió, Por que supuesto. no ha habido pasos significativos de respuestas concretas. Por supuesto, y es porque hemos hecho un trabajo de persuasión, de información, de enriquecimiento, y de ahí es que aquí es una propuesta que debe involucrarnos a todos los ecuatorianos, sentirnos orgullosos de que estamos proponiendo al mundo una cosa que antes no a ningún otro país se le había ocurrido y que estamos por el buen camino.
¿Y qué quiero decir con esto? De que hemos ido ganando credibilidad, puesto que tenemos respaldos institucionales de organismos como, fíjese usted, la OPEP, lo cual sonaría medio paradójico, pero la OPEP apoya la propuesta Yasuní-ITT, la OEA, la CAN, la CAF, Naciones Unidas, el Programa Mundial para el Medio Ambiente. Alemania quiere, pues, para que haya más credibilidad y genere más confianza, que sea un fideicomiso internacional. Eso precisamente en estos días está terminando de constituirse en Naciones Unidas. El PNUD está encargado de hacer y de constituir legalmente el fideicomiso. Y Alemania lo que ha pedido es también que no sea el único país, que también haya participación de otros países. Y en ese trabajo estamos, y yo precisamente ¿Usted va a España? Estoy yendo a España y estoy yendo a Europa para buscar concretar, porque ya hemos hecho aproximaciones, por supuesto, a varios países. Es decir, que este viaje es para concretar. Eso es lo que esperamos. Ya lo que queremos es que haya una manifestación concreta de la voluntad de España, por ejemplo. Se ha mostrado abierto España. Sí, España inclusive ya puso en su momento, no para el fideicomiso, sino recursos para la preservación del parque Yasuní. Es decir, hay un compromiso en firme de respaldo al proceso que se sigue para proteger el Parque Nacional Yasuní. Y ahora esperamos que con esta visita podamos tener un compromiso que más bien apunta a otro mecanismo que es muy importante para la captación de recursos, que es el canje de deuda, es decir, el canje de deuda, de la deuda que nosotros tenemos con España, que pueda ser depositada en el fideicomiso que está en proceso de constitución. Ahora, también existen varias personalidades internacionales que se están comprometiendo con este proyecto. Por ejemplo, Desmond Tutu, Jody Williams, Rigoberta Menchú, está Mikhail Gorbachev, Felipe González, Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos, el príncipe Carlos de Gran Bretaña, es decir, varios. ¿Cómo pueden participar o cómo van a participar ellos? Bueno, esa ha sido una de las tareas que más nos ha llevado en este tiempo de crear confianza alrededor de la propuesta y la credibilidad. Hemos buscado estas altas y conocidas y respetadísimas personalidades internacionales y mundiales para que respalden la propuesta y generen esa confianza que buscamos. Usted ha hecho una lectura de las personalidades que se han comprometido y esto genera, por supuesto, confianza. Es decir, si detrás de esta propuesta está el expresidente Lagos o Monseñor Desmond Tutu, que son premios Nobel o que son políticos de una trascendencia histórica, inclusive, eso genera confianza y ellos ya han hecho alusión en reuniones en las que ellos han asistido a la propuesta y queremos que ellos sean una especie de padrinos y eso ha sido muy bien recibido y nos ha ayudado mucho para generar, como le comentaba, esa credibilidad y esa confianza a través de su participación. Dos cuestiones más, doctor. La una es que entonces ellos podrían, o cualquier persona podría virtualmente comprar, digamos, un galón de petróleo virtual, podría depositar los recursos a través de su depósito o tarjeta de crédito, no al mismo precio del mercado internacional, sino con un gran descuento. Este sería un mecanismo para, además de los países, que cualquier persona pueda interesarse y ser parte de este proyecto. Sí. En definitiva, hay dos canales para simplificar, para la captación de recursos y para que sean depositados en este fondo fiduciario. El uno es el que yo llamo voluntario, es decir, donde países, empresas privadas, ONGs, organismos internacionales pueden depositar y recibir obviamente a cambio un certificado del depósito que han hecho. Y otro canal es el de la venta de bonos, ya que yo les llamaría canal comercial, por darle algún nombre, ¿no? Ese es un canal donde se compran estos papeles ya y que puedan hacerse efectivos y ese es un mecanismo especial. Ahora, y me parece muy interesante lo que usted señala, porque para la opinión pública que escucha y ve este programa, puede un individuo, no solamente aquí en el Ecuador, que queremos que haya muchos ecuatorianos que puedan simbólicamente comprar un barril de petróleo, pero para dejarlo en tierra, ¿ya? Y que puedan de esa manera involucrarse con este proyecto que realmente, insisto, debe hacernos orgullosos porque es un proyecto y una propuesta absolutamente innovadora.
En las próximas semanas lanzaremos ya el mecanismo a través del cual, por vía electrónica, se podrá ordenar. Podrá sumarse cualquier persona. Para que cualquier persona a través de Internet pueda hacer un depósito de bien 20, 50, 60, lo que fuere, que se calculara como precio simbólico de un barril de petróleo. Finalmente, el presidente, entiendo yo, ha dado como plazo máximo diciembre del 2010. ¿Ese es el plazo máximo o todavía se seguirá esperando más? A ver, el presidente no ha dado un plazo, ¿ya? Lo que nosotros dentro del grupo que estamos trabajando nos hemos establecido un cronograma de trabajo, por supuesto, porque si vemos que esto no camina, no tendría sentido que sigamos. El presidente está absolutamente convencido de que esto va a salir, y por eso hemos recibido todo el apoyo y esperamos, claro, la referencia que usted da es una referencia de un cronograma que nosotros nos hemos impuesto y esperamos que con la participación de Alemania, de España, de Italia, de Francia, de Inglaterra, que también ha manifestado mucho interés en participar, podamos ir consolidando un monto. Las aproximaciones a Estados Unidos, ahora con el gobierno del presidente Obama, son mucho más alentadoras y esos contactos se van a hacer probablemente en el mes de noviembre, una vez que ya la administración Obama en este ámbito se haya consolidado, porque con el anterior gobierno difícilmente había posibilidades de hacerlo. Y sobre todo porque ahora ya tenemos la propuesta armada, estructurada y definida como para que la podamos vender, si cabe la expresión, en el exterior. Doctor, muy gentil por su presencia aquí en El Ciudadano. Soy yo quien le agradece. Muy amable. Vamos a continuar con más información con Silvia aquí en El Ciudadano TV. Cuando regresemos, varias son las reacciones tras la decisión presidencial de revertir la concesión de las camaroneras que funcionan en la isla Puná, si no mejoran las actuales condiciones de producción y sobre todo si continúan funcionando de forma irregular, evadiendo impuestos y explotando a sus trabajadores. Siga con nosotros. La situación financiera y legal de varias empresas camaroneras que operan en la isla Puná es un verdadero desastre. Apenas la mitad de ellas son legales y menos de la mitad poseen los permisos respectivos. Una vez conocido el estudio que llevó adelante el Gobierno Nacional sobre el origen desconocido de muchas de ellas y cuya constitución fantasma se escuda en los denominados paraísos fiscales, sus altos índices de rentabilidad versus su bajísima tributación al Estado y la pésima condición laboral que ofrecen, el presidente de la República amenazó con revertir tales concesiones y entregárselas a los pobladores de la isla. Pero también está la situación social por la que atraviesan los 7.000 habitantes que residen en Puná, sumidos en una pobreza extrema, pese a que la producción anual camaronera en exportaciones bordea los 66 millones de dólares. ¿Cómo entender entonces tanta inequidad? Para muchos es la misma vieja práctica neoliberal que se acostumbra en otras áreas de producción, es decir, repartición inequitativa de la riqueza, problemas sociales extremos y enfrentamientos entre miseria y opulencia en una misma actividad. Todas son razones para sostener lo dicho por el presidente Rafael Correa sobre que la riqueza debe quedarse en gran medida donde se la produce. De allí que el gobierno ha resuelto involucrar a la comunidad directamente afectada cada vez que resuelva concesionar cualquier tipo de actividad. Son pocas las camaroneras que tienen empleados de aquí, de esta zona, porque la mayoría de camaroneros tiene trabajadores que es de afuera. No sé, porque nunca se han familiarizado prácticamente con la gente, los nativos de la isla prácticamente. Este es el testimonio de uno de los comuneros de Puná, hijo de estas tierras ancestrales que han sido explotadas durante años por los productores camaroneros, generando ingentes riquezas. Riqueza para unos pocos que contrasta con la pobreza de los nativos de la zona. O sea, de aquí hay gente, aquí no trabajan en la compañía. Nosotros a veces siempre hemos querido por ahí pedirle hasta ayuda mismo, que lo revierta todo lo que ha explotado aquí a la isla en obras sociales y casi nunca se ha dado. En la empresa Quirola trabajé de don Estuardo Quirola. Yo trabajé 4 años. Ahí nosotros no teníamos vacaciones, no teníamos nada, ni un décimo, ni un centavo. Trabajábamos domingos, hasta los días de los finados nos hacían trabajar a nosotros. Y de ahí yo pedí un permiso hace unos 7 meses atrás para una enfermedad de mi mujer. Y de ahí cuando yo regresé de nuevo a trabajar, me despidieron.
El presidente Rafael Correa anunció que 4 camaroneras que se asentaban de manera ilegal serán entregadas a los puneños para su administración. Este pronunciamiento generó expectativas en los moradores de la isla, que en su mayoría se dedican a la pesca, labores agrícolas y cría de chivos. Nosotros sí estaríamos dispuestos a capacitarnos, a pedir que nos capaciten para poder salir adelante, porque también para coger algo de eso tiene que uno tener un conocimiento. Esta capacitación será liderada por los Ministerios de Coordinación de la Producción y el de Inclusión Económica y Social. Para hacer una capacitación no solo técnica, sino desde el punto de vista, queremos llegar a los comunes de Puná para que tengan ese sentido de pertenencia, que sepan que este trabajo que van a hacer ahí, que esa camaronera que se les va a entregar a ellos, no es para un momento ni para un año. La idea es que ellos entiendan que es para toda la vida esa camaronera. En Puná existen alrededor de 15.000 hectáreas de camaroneras. Son 277 predios, de los cuales 137 están asentados de forma irregular. Desde el punto de vista de salud, se visitaron 116 camaroneras. Y estas 116 camaroneras, que aproximadamente 1.359 empleados, ninguna de estas camaroneras poseía el certificado de salud ocupacional. La expansión camaronera desplazó a comunidades de pescadores artesanales dedicados a la recolección de concha y cangrejo, generando desempleo y afectando la economía de un sector social vulnerable. La gente de Puná tiene trabajo, la gente de Puná asegura ingresos para ellos mismos. De una u otra forma, la industria del camarón no se ve afectada porque la idea de la Subsecretaría de Agricultura es capacitarlos técnicamente para que ellos continúen con el trabajo y con las producciones que normalmente se podrían mantener. Esta es la realidad que viven los pobladores de esta parroquia rural de Guayaquil, que ven en el anuncio del primer mandatario un resquicio de esperanza al abandono al que han estado sometidos. En Guayaquil, Andrés Reliche, El Ciudadano TV. A inicios de esta semana fueron sepultados los restos mortales del teniente coronel John Merino, jefe de seguridad del presidente de la República, quien falleciera víctima del virus de la gripe AH1N1. El Ciudadano TV les ofrece una semblanza de este ejemplar oficial tras su repentina partida. Así lo recordamos todos, entregado a su trabajo, siempre al mando de los hombres encargados de cuidar la seguridad del presidente de la República, aunque tengan que exponer la suya. John Bolívar Merino Barreno, teniente coronel de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, oriundo de Pacma, provincia del Chimborazo, era el jefe del Escuadrón de Seguridad Presidencial, fallecido hace una semana, víctima de la influenza AH1N1, dejando un legado de sacrificio y amor a su profesión. El ser agente de seguridad es mucho más que una vocación de servicio público. Es asumir una responsabilidad marcado por rectitud, disciplina, la entrega en favor de nuestras autoridades. Desde su incorporación a la Casa Militar Presidencial, siempre estuvo junto al presidente Rafael Correa en los recorridos por el país, en los enlaces ciudadanos, en las reuniones de trabajo, en todo lado. Desde sus inicios en la Escuela de Aviación Cosme Renela, siempre demostró vocación, capacidad y profesionalismo. Por ello deja una huella imborrable. Nosotros ingresamos en el año 1984, como todo joven ecuatoriano, con esa ilusión de pertenecer a una gran institución como es la Fuerza Aérea. Y yo le recuerdo siempre a John con ese ímpetu de siempre hacer las cosas bien. Siempre fue un hombre entregado a su trabajo. Su deceso causó tal impacto en el Palacio de Carondelet que el Salón Amarillo se vistió nuevamente de luto tras 28 años. Desde que el presidente Jaime Roldós Aguilera y su esposa Marta fueron velados en este recinto, ninguna personalidad había recibido honras fúnebres hasta hoy. Los restos de John Merino llegaron por última vez a Carondelet para recibir el postrero adiós de su esposa Nidia, sus hijos John Boris y Jennifer Piedad, de sus padres Teresa Barreno y Bolívar Merino, del presidente Rafael Correa y de todos quienes compartieron su vida. A usted, señor teniente coronel John Merino Barreno, que ha emprendido su último viaje terrenal, mi reconocimiento por su vida militar, por su entrega temprana a la institución, cuando ingresaba como cadete para cumplir su anhelado sueño de involucrarse en la vida militar. El último sendero por el que transitaría estaba listo.
Guayaquil, lugar de residencia de su familia, fue la escogida para que finalmente descanse. En la Escuela de Infantería Aérea, recibió los últimos honores y las últimas palabras de sus seres queridos. En el viaje cósmico inesperado que emprendiste nos dejas las joyas de tu cofre, que no pueden hacerlo todos los que traspasan los umbrales de la vida. Por su calidad humana, John Merino llegó a establecer una relación de amistad con el presidente Rafael Correa. Ambos recorrieron caminos, sinuosos unos y tranquilos otros. Por eso el jefe de Estado siente con profundo dolor el deceso de su jefe de seguridad. Tú fuiste confidente, sabías mis alegrías y tristezas, nos alegrábamos juntos. Y muchas veces también lloramos. Pese a tu profesionalismo, no podías ocultar tu entusiasmo, sobre todo en la última campaña electoral por la Revolución Ciudadana. Reza una frase: que la muerte no nos roba a los seres amados, al contrario, nos los guarda y nos los inmortaliza en el recuerdo. Y es así como sus compañeros lo recordaremos. Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Siga con nosotros en Ecuador a través de la señal de Ecuador TV y en todo el mundo en tiempo real en www.ecuadortv.es o escúchenos a nivel nacional en el dial de Radio Pública de Ecuador y sus 4 frecuencias: Quito 100.9, Guayaquil 105.3, Cuenca 88.9 y Manabí 88.1 FM. Al volver, conozca el pensamiento del secretario de Cultura de Argentina a propósito de la celebración del bicentenario de nuestra independencia y del grado de influencia que tuvo Ecuador en la emancipación de Argentina. Ya volvemos. Nos encontramos con Jorge Cosia, secretario de Cultura de la Nación, justamente aquí en este programa de homenaje al Ecuador por el Bicentenario. ¿Qué sensación tiene la Autoridad de Cultura de Argentina de este evento? Bueno, en primer lugar debo decir que este Bicentenario lo siento como propio y creo que así deben sentirlo todos los argentinos y todos los latinoamericanos, porque el Bicentenario de Ecuador es el punto de partida. Recuerda una fecha que es punto de partida del proceso de independencia de nuestros pueblos y de nuestras naciones. Yo soy de los que piensan que nosotros somos una gran nación, somos la patria grande, somos una gran nación lamentablemente dividida, balcanizada a lo largo de la historia, que hoy lucha por recuperar la unidad con la que soñaran nuestros libertadores, San Martín, Bolívar, Sucre, O'Higgins, Artigas. Así que permítanme sentirme no como un invitado, sino como parte central de esta celebración, que incluso está recordada nuestro himno, el himno argentino, recuerda en sus estrofas largas, porque el himno fue luego cortado para restablecer la amistad con España, cosa válida en tiempos del centenario, y allí el himno recuerda el modo feroz en que se ensañaron con los pueblos de Quito. Ya lo veis sobre México y Quito, ensañarse con saña, enfrentarlos con saña feroz. Estas frases del himno original tienen que ver con el recordatorio que en 1812 hacen los patriotas argentinos de la ferocidad con que fueron reprimidos los patriotas ecuatorianos. Así que esta es nuestra celebración. Nosotros vamos a cumplir el año que viene el bicentenario de la Gesta de Mayo. Pero no se puede entender ni el episodio de Quito, ni el de Ecuador, ni el de México, ni el del Alto Perú, hoy Bolivia, ni ninguna de las gestas de la Patria Grande como aisladas, son parte de una misma gesta. Después de 200 años, particularmente entre Argentina y Ecuador, ¿qué nos acerca y qué nos divide? Yo creo que lo que nos divide fundamentalmente son energías centrífugas que forman parte de la historia en la que algunos hombres han querido hacer preponderar los intereses de las patrias chicas, sobre todo de las factorías y de los puertos y de los intereses mezquinos de algunas minorías aristocráticas y oligárquicas. Lo que nos une es todo lo demás.
nos une la historia común, nos une la historia común hispanoamericana, las raíces comunes, tanto las raíces hispánicas como las raíces de los pueblos originarios. Nos une el idioma, nos une que, fíjense ustedes que la Unión Europea es una desintegración unificada. Nosotros somos una unidad desintegrada, porque cuando uno toma un avión en Tierra del Fuego y vuela durante 8 o 9 horas y desembarca en Guayaquil o en Quito, lo saludan a uno del mismo idioma. Si uno vuela 8 horas en la Unión Europea, atraviesa 8 idiomas distintos. El idioma, la historia, los enemigos comunes, los problemas comunes y sobre todo la necesidad de la integración es lo que nos hermana. Ahora, en estas alturas, en donde ambos gobiernos coinciden ideológica y políticamente, ¿qué pasos o qué avances se tienen que dar? Yo creo que hay que trabajar fuertemente por la integración. Y hay que trabajar en todos los campos. Es muy importante el campo económico, es muy importante el campo aduanero, el campo político, pero no hay que olvidar a la cultura, porque la cultura ya está. Todos los factores culturales, y no porque no haya diversidad cultural, porque la hay, pero en Argentina también la hay, en Ecuador también la hay dentro del Ecuador. O sea, cuando uno ve a un porteño y lo compara con un salteño, va a descubrir que el salteño es más próximo al boliviano que el porteño al salteño. O sea que estas diversidades culturales no impiden que tengamos un común denominador. Así que yo lo que creo que hay que darle a la cultura el lugar que merece como argamasa de integración. Hay que trabajar en la unidad cultural, tienen que reunirse nuestros intelectuales, nuestras universidades, nuestros artistas. Creo que nos merecemos los sudamericanos, los latinoamericanos o los indoamericanos, como preferamos llamarnos. Nos merecemos un gran abrazo cultural para darle a la cultura el lugar que la cultura debe tener y que muchas veces los que están en las negociaciones de aduana, económicas y de comercio desconocen el enorme potencial de la cultura, porque la cultura es en definitiva el vector final de un proceso histórico de siglos y es en la cultura donde uno debe encontrar el lazo que nos termine de unir. Después habrá que resolver las cuestiones burocráticas, aduaneras, monetarias, pero la cultura ya nos está uniendo. Y en ese contexto ha habido una feria de libro con participación de importantes y destacados escritores argentinos, justamente refiriéndose al Bicentenario. Sí, por eso digo, yo creo que ahí es donde nosotros tenemos que construir Nosotros tenemos un relato común, pero hay que construirlo porque muchas veces también es cierto que en Buenos Aires se sabe más de Washington o de París que de Quito o de Guayaquil. Y lo mismo pasa en Quito y Guayaquil. Entonces esto es lo que de pronto también requiere de una revolución comunicacional, de legislaciones comunes, compartidas, de intercambios culturales sólidos, perdurables, trascendentes, como los de la Feria del Libro. Así que yo pienso que es un trabajo, parece difícil e imposible, pero cuando recordamos lo que hicieron nuestros padres fundadores, ¿no? Cuando uno recuerda el grito de Sucre en la batalla de Ayacucho, diciendo a paso de vencedores, convocando a las tropas a que marchen a paso de vencedores en la embestida final contra el godo dominante. Bueno, yo creo que los latinoamericanos debemos de nuevo volver a andar a paso de vencedores para ponernos a tono con el desafío que la historia nos sigue proponiendo. Un mensaje para el Ecuador a propósito justamente de este evento, de esta cita a la televisión ecuatoriana. Bueno, yo les hago llegar un abrazo fraterno, la convicción, como dije al principio, de que esta es una fiesta de todos los latinoamericanos y mis mejores deseos de compartir los bicentenarios, que son, diría yo, un gran bicentenario, el gran bicentenario de todos los sudamericanos. Muy gentil entonces a Jorge Cochia, secretario de Cultura de la Nación, justamente presente aquí en este evento de la Embajada Ecuatoriana aquí en Buenos Aires. Recuerde que El Ciudadano TV también puede ser visto en tiempo real a través de la página web www.ecuadortv.es. También están a su disposición nuestras páginas electrónicas elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Tras el corte conocerá en qué consisten los denominados gabinetes de comunicación implementados por la Secretaría del Ramo, a fin de democratizar el acceso a la información pública de todos los medios de comunicación provinciales. Esto es El Ciudadano TV.
El último gabinete itinerante realizado en la provincia del Carchi sirvió como punto de partida para que la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República llevara a cabo su primer gabinete de comunicación, que se constituye en un esfuerzo de acercamiento a los medios de comunicación provinciales a fin de fortalecer su trabajo. Cristian Caiza viajó al norte del país para conocer las especiales características que implica realizar esta actividad en una zona de frontera. Nosotros como radio, nosotros estamos dentro de nuestro dial y se ingresan estaciones de radio colombiana con mayor potencia, con mayor alcance y definitivamente se nos borra de nuestro dial. Este es el principal problema al que se enfrentan los medios de comunicación de la provincia del Carchi, por lo que, según dicen, los pobladores de la zona fronteriza captan más mensajes comunicacionales provenientes de Colombia que de nuestro país, en clara muestra de la débil capacidad existente de comunicar a las zonas más alejadas del noroccidente del Ecuador. Tenemos otras visiones, fortalecer las radios populares también, para que las comunidades tengan suficiente difusión de su proyecto, de su cosmovisión. Pero no es la única limitación de la prensa carchense. La postergación a la que han sido sometidos siempre y la poca oportunidad de establecer un contacto directo con las autoridades también ha afectado su desempeño profesional. Por ello, lo único que piden es que se los trate de igual manera, ya que consideran que no deben existir medios de comunicación de primera o segunda clase. Por eso yo hablaba inicialmente de la equidad que debe haber en la comunicación, la equidad es decir, para que esta comunicación trascienda no solamente en Quito y Guayaquil, sino que también se haga presente en nuestras provincias. Reconocen que la brecha entre los medios de comunicación de Quito y Guayaquil y los provinciales es grande. Por eso requieren ampliar y reforzar conocimientos para no quedarse a la saga y además esperan recibir capacitación. Primero evaluaciones y luego proyectarse a diferentes cursos de actualizaciones. Los medios de comunicación, el periodismo actual necesita estar actualizado permanentemente. Es muy importante tomando en cuenta que al menos en provincias pequeñas como la nuestra, en Carchi, necesitamos realmente de la ayuda, del asesoramiento de lo que es la Secretaría de Comunicación, porque todas las personas que hacen o están en un medio acá en la provincia del Carchi, no todos son profesionales. Por todo esto, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República empezó a actuar, democratizando y desconcentrando la información y, entre otras cosas, puso en marcha los denominados encuentros sectoriales de comunicación, cuyo primer módulo se desarrolló en la ciudad de El Ángel, provincia del Carchi, a propósito de la realización del gabinete itinerante y que contó con la presencia de periodistas de la jurisdicción. En este ejercicio de desarrollo de la comunicación podamos tener una unidad dedicada exclusivamente a atender a los medios de comunicación que no están en los polos, en Guayaquil, Quito o Cuenca, sino justamente buscando desarrollar, buscando la equidad, buscando difundir de mejor manera. En este sentido, la tarea del sistema de noticias del ciudadano es fundamental como uno de los productos comunicacionales de libre acceso para los ecuatorianos y principalmente para los periodistas, quienes obtendrán información oficial, oportuna, eficiente y verificada en fotografías con la más alta resolución, declaraciones del presidente Rafael Correa y demás funcionarios del gobierno en audio y video, atendiendo así los requerimientos de la tecnología actual. Pero esta es una manera, como decía Fernando, de que nosotros manejemos la información de primera mano y podamos proyectarla y podamos publicarla. De esta manera, la Secretaría de Comunicación está comprometida en entregar toda la información oficial que genera a través de distintos productos, conseguir espacios en los medios públicos para que la prensa del interior pueda utilizarlos, capacitar a los periodistas de cada provincia, entre otros temas que los irá cumpliendo de manera progresiva. Los encuentros sectoriales de comunicación seguirán recorriendo el país para así cumplir con el objetivo del Gobierno Nacional de democratizar la comunicación. En El Ángel, provincia del Carchi, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Es tiempo de revisar sus comunicaciones enviadas al ciudadano. Veamos qué nos dicen esta vez. Mario Flores Nieto nos escribe desde Colombia y nos comenta: qué tristeza me da ver cómo el gobierno colombiano rifa su soberanía poniendo en peligro la paz de la región. Veremos en el referéndum si eso es lo que quiere la población. Aplaudo la decisión del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Ojalá que las FARC sigan su ejemplo. Se debe terminar con la guerrilla para acabar con el pretexto de Uribe y Estados Unidos para desestabilizar la región y apoderarse de nuestros recursos naturales.
Patricia Asqui Córdoba solicita ayuda para su padre, pensionista de los estibadores portuarios que no ha sido jubilado patronalmente. El trámite está paralizado a pesar de que con el anterior Ministerio de Trabajo hubo la orden presidencial de solucionar el conflicto. Mi padre trabajó 45 años para las empresas navieras y los funcionarios responsables de la jubilación seleccionan los favorecidos a su conveniencia. María Elena Rivera de Manosalvas, una mujer de 63 años, nos cuenta que guarda sus esperanzas de acceder a una pensión, ahora que las amas de casa pueden gozar de este beneficio. Nunca fui asegurada y a pesar que aún me restan fuerzas para trabajar, no hay oportunidades para una persona mayor. Enrique Santana asegura ser marino mercante desde hace más de 5 años y trabaja en yates de turismo en Galápagos. He solicitado mi residencia temporal y después de varios meses resulta que el INGALA me la niega porque mis papeles están caducados. ¿Cuál es el motivo para negar la residencia a los ecuatorianos, mientras que los extranjeros que la solicitan les dejan hasta comprar terrenos y poner negocios? Por una cuestión de tiempo, el Ciudadano TV edita todas las comunicaciones que nos envían, tratando de ser fieles al pensamiento de quien las escribe, pero únicamente publicamos aquellas con identidad comprobada. Gracias por permanecer en nuestra sintonía. La próxima semana tendremos más información de su interés. Buenas tardes.